Si yo les preguntase a ustedes qué sentido preferirían perder, si el de la vista o el del oído, probablemente muchos de ustedes me dirían que la vista. Yo decía la vista hace tiempo. Sin embargo, tengo que decirles que el sentido de la audición es importantísimo y ha generado grandes frustraciones a lo largo de toda la historia. Beethoven, el músico clásico que vivió 57 años y tuvo una sordera, una hipoacusia le llamamos nosotros. Sordera sería el máximo grado de hipoacusia, de pérdida de audición. Como digo, vivió 57 años y desde los 25-26 sufrió una hipoacusia. Nos cuenta, o nos ha contado en su correspondencia, que sufrió lo indecible, fundamentalmente por problemas de comunicación y fundamentalmente porque no era capaz de oír, de sentir la música que componía. Él iba a médicos, a los médicos de la época, y estos le recetaban pues, baños en el Danubio, aceite de almendras, pero como podrán comprender, pues, estos remedios eran del todo ineficaces. De todas formas, Beethoven, no voy a decir que inventó, pero trabajaba con algo que él tenía una varilla de alambre que conectaba al piano y a sus dientes. De tal forma que cuando el piano sonaba, pues él sentía la vibración y, bueno, decía que podía sentir de alguna forma la música que componía. Yo, al final, o en el intermedio de esta conferencia, pues les comentaré que esto que utilizaba Beethoven lo utilizamos hoy como un instrumento contra la hipoacusia o contra la sordera. Uno de cada 4 personas, al menos, que estamos aquí, tenemos problemas de audición. Problemas importantes de audición. La hipoacusia o la sordera es un problema de toda la población, pero fundamentalmente de aquellas personas que tienen más de 50 años. Yo voy a intentar pues, hablar de las hipoacusias que se producen según las edades. Y la conferencia va a ser un poco esto, las hipoacusias según los tramos de edad. Para entender las hipoacusias, a mí me gustaría, antes que todos entendiéramos lo que es el oído. Yo creo que si entendemos lo que es el oído, vamos a entender perfectamente por qué no oímos. El oído tiene una parte, que es esta. Le llamamos oído externo porque es la parte más externa. Es lo que vemos, el agujero, el meato, que vemos aquí, le llamamos meato, del conducto auditivo externo, que no es más que este canal auditivo. Este canal auditivo, que le llamamos oído externo, pues porque es lo más externo del oído, conecta con una caja, que es esta. A esta caja le llamamos caja del tímpano, y esta caja está llena de aire. Para que funcione, tiene que estar llena de aire. Tiene unos huesecillos aquí, pero fundamentalmente está llena de aire, y tenemos que quedarnos con esto. Esto es el oído medio. Este sería el oído externo, este es el oído medio. ¿De dónde le llega el aire? Puesto que es una caja que está cerrada, la puerta de la caja es el tímpano. Pues le llega el aire por un tubo que va desde el oído medio hasta la nariz. ¿Cómo le llamamos a este tubo? Trompa de Eustaquio, la trompa. Por aquí le llega el aire. Tanto es así que cuando no hay aire ahí, nosotros no oímos. Nos ha pasado a todos, cuando subimos en un avión, cuando subimos a un puerto, nosotros no oímos porque aquí se genera muy poca presión, hay una presión negativa, porque la trompa no está funcionando y no oímos. Y en un momento dado, el oído nos hace clic y oímos, porque nos ha llegado aire por la trompa de Eustaquio y en ese momento oímos. Hay otra parte del oído, ya la última, que es la más interna, que sería esta, que se compone de una estructura que está dentro del hueso del cráneo. El caracol, porque tiene forma de caracol o cóclea, y un nervio, que es el nervio auditivo, que lleva
pues el sonido hasta el cerebro. Bueno, lo importante de esto es que tanto el oído externo, el canal auditivo, como el oído medio, tienen la única función de transmitir el sonido, de transmitir la energía acústica. Es a lo único, es su única función, a lo único a lo que se dedican, ¿no? A que se dedican. De tal forma que si aquí hay un tapón de cera, pues evidentemente no puede entrar el sonido y yo voy a estar hipoacúsico, no oigo. Por ejemplo, si me falta un huesecillo de estos que transmiten el sonido o simplemente funciona mal, uno de estos huesecillos no se mueven, pues también tendré una hipoacusia. Son hipoacusias que nosotros llamamos conductivas o de transmisión. ¿Por qué? Porque lo que está alterada es la transmisión del sonido en el oído externo y en el oído medio. Hay otro tipo de hipoacusias en las que la alteración está aquí, en el oído interno. ¿A qué se dedica el oído interno? Ya he comentado que las ondas sonoras llegan hasta el oído medio y este huesecillo se mueve aquí y nos conecta con el oído interno. ¿Qué hace con esta energía acústica al oído interno? Pues la cóclea tiene unos líquidos que se mueven por la acción de este huesecillo cuando llega el sonido y como resultado del movimiento de estos como el resultado de estos movimientos, lo que va a haber ahí es que se van a generar unos impulsos eléctricos que van a ser transportados por el nervio auditivo hasta el cerebro. Y nuestro cerebro oye, interpreta el sonido, interpreta lo que decimos, etc. Luego, la misión del oído interno es esa, transformar el sonido, la energía acústica, en energía eléctrica, en impulsos eléctricos, que son transportados por el nervio auditivo. Cuando tenemos alterado el oído interno, tenemos hipoacusias que llamamos neurosensoriales. ¿Por qué? Bueno, pues porque neuro y sensoriales, porque la cóclea es el órgano sensorial, decimos, de la audición. Bueno, pues ya tenemos dos tipos de hipoacusias, que son las fundamentales, y con esto podemos entenderlo, yo creo que gran parte de lo que es la patología, de lo que son los problemas de oído. Tenemos hipoacusias conductivas, cuando hay un problema en la conducción del sonido, e hipoacusias neurosensoriales, cuando hay un problema aquí, en la cóclea, porque funciona mal, por lo que sea, o en el nervio, porque el nervio funciona mal. ¿Podemos distinguirlas? Muy fácilmente. Nosotros, simplemente con una prueba de audiometría, nosotros diferenciamos una hipoacusia conductiva de una hipoacusia neurosensorial. Hay muchas más pruebas, pero nosotros las diferenciamos fácilmente, diría yo. Andrea tiene ahora 4 años. Desde los 2 años tiene problemas en el oído. Esto es muy común en los niños. Sus padres la llevan a la guardería y desde que empezó la guardería, como coge muchas infecciones, fundamentalmente está desarrollando inmunidad, anticuerpos, inmunidad, protección frente a esas infecciones, pues tiene infecciones de todo tipo. Tiene muchos catarros y tiene muchos dolores de oído. Sus padres la llevan al pediatra y el pediatra pues, diagnostica una otitis media, una otitis, le da antibióticos y está unos días en casa y vuelve a la guardería. Y al cabo de 2 meses, Andrea vuelve con otra otitis. Bueno, llega un momento en que los padres se preocupan porque los dibujos animados que ven en televisión pues, los pone a una intensidad alta. Los profesores le dicen que a veces está despistada y le dicen que sería mejor que se lo comentase al pediatra. Se lo comenta al pediatra y el pediatra la remite a otorrino por si tiene problemas de audición. Bueno, es importante esto porque en un niño el hecho de que tenga problemas de audición puede suponer que tenga problemas en la adquisición del lenguaje. El lenguaje es fundamental
o se relaciona con la inteligencia, con el pensamiento, y no podemos, yo creo que nadie, dejar que un niño tenga problemas de audición que pueden ser superables por cuestiones de este tipo. Por eso es lógico que nos la envíen a nosotros, a los otorrinos. ¿Qué es lo que le está pasando a Andrea? Lo que le está pasando a Andrea y que les pasa, pues casi diría que al 50% de los niños que van a las guarderías el primer año. A Andrea le pasa lo siguiente. Cuando Andrea tiene otitis o tiene catarros, los catarros se localizan aquí en la nariz. La nariz está conectada con el oído por la trompa de Eustaquio. Decíamos antes, o decía yo, explicaba que el oído medio tenía que estar aireado, tenía que haber aire para que funcionase bien. Bueno, pues los gérmenes vienen desde aquí, desde la nariz, llegan aquí y provocan aquí una otitis media, es decir, pus en el oído medio. Lógicamente, cuando hay pus en el oído medio, hay una hipoacusia, no oye, porque no puede el sonido llegar al oído interno. Por eso, Andrea no oye. Además, tiene dolor. El pediatra, o nosotros, pues le prescribimos antibióticos y este pus va desapareciendo. Pero tarda en desaparecer. Andrea ya está bien y durante 3 semanas, 4 semanas, aquí persiste un líquido que hace que Andrea no oiga bien. Normalmente, el líquido desaparece. 3, 4 semanas. Lo que pasa es que hay algunos niños en donde el líquido, que ya no es pus, es líquido como agua, llamamos líquido seroso, y a esta otitis serosa, en el oído medio hay líquido. Y el sonido no pasa por aquí. Esto le pasa a 7 de cada 10 niños. Digo que tengan otitis y que tengan líquido. Normalmente, en 6, el líquido se reabsorbe al cabo de 2, 3 semanas. Pero en uno de ellos, el líquido permanece ahí. Y hay hipoacusia, o sea, sordera, no de gran intensidad, pero sí de moderada intensidad, que tendríamos que solucionar. Esto es la otitis serosa. Miren, en el hospital tenemos anualmente 15.000 primeras consultas. ¿Qué es una primera consulta? La consulta que origina un paciente que va por primera vez a nuestro servicio. 15.000 pacientes nuevos. Bien, de estos 15.000, 5.000 son niños. Bueno, pues 2.500 consultan por esto. De los adultos, problemas de audición en general son solamente el 20%. Pero en los niños, dense cuenta de la importancia del problema. ¿Qué podemos decirle a los padres de Andrea? ¿Qué les vamos a decir? Primero, tranquilidad. Estos cuadros generalmente pasan solos. Son procesos que decimos nosotros autolimitados. Le va a pasar. La mayoría de las otitis serosas se resuelven. En cuanto la trompa de Eustaquio empieza a funcionar bien, en los niños funciona deficientemente, a veces esto se resuelve. Es más, en verano y en otoño no hay prácticamente otitis serosas. Le podemos decir a los padres también que eviten los ambientes de tabaco. ¿Por qué? Vamos a ver, el tabaco inhibe unos pelitos que hay en la trompa de Eustaquio, que les llamamos cilios, que hacen que el moco vaya hacia la nariz desde el oído. Si los niños son fumadores pasivos, pues estamos limitando el movimiento de estos cilios, de estos pelitos, y no estamos favoreciendo la resolución de la otitis serosa. ¿Qué le podemos decir a los padres? Que tranquilidad absoluta, porque incluso en los niños que tienen líquido ahí en el oído, una actitud de espera vigilada, ver que no tiene mucha hipoacusia y esperar, porque generalmente se resuelven los problemas, pues sería perfectamente válido y perfectamente satisfactorio a medio plazo. Y también les tenemos que decir que en el caso de que esto evolucione no correctamente,
tendríamos que proceder a una pequeña operación. Una operación con anestesia general que consiste en la inserción de tubos transtimpánicos. ¿Qué es esto? Bueno, pues bastante sencillo. Si el aire no puede entrar por la trompa de Eustaquio y aquí hay líquido, pongamos un tubo en el tímpano para que el aire llegue desde fuera y el líquido se expulse por aquí. Estos son los tubos transtimpánicos que les digo también que es la intervención que más frecuentemente se realiza en el mundo civilizado a los niños. La inserción de tubos transtimpánicos. ¿Tiene problemas el tener un tubo transtimpánico? Hombre, esto se hace con anestesia general. Bueno, no hay problemas, pero es una anestesia general. Puede entrar agua en el oído, y si entra agua, se acumula aquí, es una otitis segura. Por eso, los niños que tienen tubos transtimpánicos no pueden ir a natación, hay que tener mucho cuidado con ellos en la playa, tienen que llevar unos tapones. Generalmente, estos tubos se caen solos al cabo del año, y generalmente el problema se resuelve. Hay algunos niños, pocos, que habría que insertarles un nuevo tubo. Pero lo más importante de esto, que es una enfermedad muy prevalente, es decir, muy frecuente, es que es una enfermedad generalmente no grave y que se puede tratar y que en la mayoría de los casos no va a hacer falta tratar, simplemente vigilar y ver. Este sería el mensaje, ¿no?, con el que deberíamos quedarnos todos. Y repito, es tremendamente frecuente esto. 7 de cada 10 niños han tenido esto, que se ha resuelto. Seguramente ustedes relacionan el ruido con pérdida de audición. Fundamentalmente saben también que hay incluso legislación en determinados trabajos que utilizan, en los que se produce mucho ruido, pues una legislación pues para la utilización de cascos, etcétera, de medidas protectoras frente al ruido, porque el ruido excesivo, todos tenemos la conciencia de que es malo para el oído. Esto es así, esto en todos los países civilizados no hay prácticamente, hay legislación en todos, pero yo quería decirles que en el año 700, más o menos, antes de Cristo, había una ciudad en Italia, el sur de Italia, la región de Calabria, una ciudad que se llamaba, no existe ahora, Síbaris. Bueno, es una ciudad poblada fundamentalmente por pobladores que habían venido de Grecia. En principio eran ganaderos, también se dedicaban a tareas agrícolas, pero por su situación excepcional en el Mediterráneo, pues esta ciudad acabó convirtiéndose en un centro económico muy importante y sus habitantes acabaron teniendo un gran estatus económico. Como consecuencia de ello, desarrollaron un gusto por el lujo, por el refinamiento, que era conocido pues, en toda la zona, en todo el mundo prácticamente de la época. De ahí viene sibarita. Sibarita es el gusto por el refinamiento, por el lujo de estos habitantes, y ahora mismo pues, lo utilizamos nosotros con esta acepción, ¿no? Eres un sibarita. Bueno, pues en esta ciudad había una legislación, fue prácticamente la primera legislación contra el ruido. Estos habitantes que tenían tanto gusto por el refinamiento no permitían trabajos como el de los herradores. No permitían trabajos, ¿por qué? Porque producían ruido y molestaban a los vecinos. Todos estos trabajos se hacían fuera de las murallas de la ciudad. Bueno, a la hora de la siesta, que había siesta aquí, pues a la hora de la siesta no se permitía ningún ruido en la ciudad. Los sibaritas no permitían ruidos en la ciudad. Y todo esto estaba escrito. Desgraciadamente, pues
esto se perdió. Y yo quería contarles la historia de Antón. Antón tiene ahora 24, 25 años. Terminó su carrera, él estudió náutica y le gustaba mucho la música y el deporte. Tanto le gustaba el deporte que, además, como es de aquí, de La Coruña, pues iba o va todavía cuando está aquí, todos los días por el paseo marítimo. Va a correr. Lo que pasa es que va a correr con auriculares. Va escuchando música. Y va escuchando música, él más o menos corre una hora, algo más de una hora, pues a una intensidad bastante alta, por encima de 80 decibelios, que es lo recomendable. Yo estoy hablando aquí a unos 60, 65 decibelios. 80 decibelios es poco más. Por encima de 80 decibelios, el oído va a tener problemas. Y Antón esto lo hace prácticamente todos los días. Es más, en el paseo marítimo hay coches. Entonces, para enmascarar el ruido de los coches, lo que hace Antón es subir el volumen de los auriculares. Con lo cual, en vez de 85 decibelios, se pone a 110 decibelios. Los auriculares ahora lo avisan. De hecho, prácticamente los que se compran ahora avisan de esto, de que estamos en un nivel excesivo. Pero a Antón le gusta la música. ¿Qué es lo que va a producir la música o el ruido excesivo? Pues el ruido excesivo nos va a producir una lesión, es decir, daño aquí, a la cóclea, aquí. Aquí se van a perder determinadas células, elementos, por lo cual no se van a poder transformar las ondas sonoras en impulsos eléctricos y vamos a acabar oyendo mal. Este problema es un problema pues, que prácticamente estamos empezando a vivir ahora, pero esto va a suponer pues, que en unos años pues, las personas de 50 años van a tener déficits auditivos moderados o severos. ¿Qué podemos decir de todo esto? ¿Con qué nos podemos quedar? ¿Cuál es el mensaje? Pues que 80 decibelios es el límite que no deberíamos superar. Vamos a ver, todo aquel auricular en que nosotros, o sea, otra persona, oiga ruido, está a más de 80 decibelios seguro. Es decir, si yo oigo los auriculares del compañero que tengo al lado, oigo la música o algo, eso está a más de 80 decibelios seguro. Pero además, el propio aparato pues ya prácticamente nos avisa. Podemos decir también que, hombre, hay una susceptibilidad individual. Hay personas a las que el ruido les hace más daño que a otras. Y contra esto sí que no podemos luchar. Hay personas que con 85 decibelios el sonido es muy nocivo y otras que hasta los 100 no. Bueno, esto no podemos hacer nada contra esto. Pero sí deberíamos hacer revisiones periódicas cuando somos utilizadores de estos aparatos, fundamentalmente por una razón, porque el oído se está dañando y nosotros no nos damos cuenta. Es más, yo puedo tener una audición normal y mi oído se está dañando porque se afectan primero unas frecuencias que no utilizamos para la comunicación. Entonces, con revisiones periódicas podríamos no atajar, pero por lo menos informar y saber que nuestro oído está ya padeciendo un déficit y ponerle remedio. Es decir, utilizar de otra forma los auriculares o no utilizarlos. ¿Qué podemos decir también a estas personas como Antón? Hombre, prohibir la música, pues evidentemente no la vamos a prohibir, pero sí que hay auriculares mejores que otros. Por ejemplo, estos auriculares que se insertan, es decir, que van dentro del oído, son probablemente los más peligrosos, son los que más energía acústica provocan y que llega a la cóclea. Y estos son los menos peligrosos, sobre todo cuando nos aíslan del ruido externo. Es evidente que si yo voy corriendo por el paseo marítimo y me pongo unos auriculares que me aíslen del ruido, que no dejen que llegue a mi oído el ruido de los coches, pues evidentemente yo necesito
menos intensidad sonora para escuchar la música. Luego, el mensaje en esto sería pues, esto que les digo. El uso de las revisiones periódicas, no utilizar los auriculares a más de 80-85 decibelios y utilizar auriculares que nos aíslen del ruido externo. Bueno, yo ponía esta diapositiva para informarles de que el futuro que nos espera es el futuro de hipoacúsicos o sordos moderados, pues a los 50 años. Este es el futuro que nos espera. Con lo cual, las casas de audífonos me imagino que harán su agosto. Quería ponerles esta diapositiva, que es de una foto que me facilitó un amigo. Y a mí me gusta por una razón, y es que no voy a decir que esto éramos nosotros, porque evidentemente no tenía nada que ver el mundo rural con el mundo de las ciudades, ¿no? Pero a nivel global y conjuntamente, nuestra sociedad hace 100 años, y no hace tanto, era esto. Era esto. 1 de cada 4 niños fallecían. El porcentaje de analfabetismo aquí en Galicia, hace 100 años, era del 85%. Y lo que es más importante, no. Otro dato significativo es que la esperanza de vida que teníamos aquí, hace 100 años, era de 35 años. 35 años. Hoy, en hombres, 79 años prácticamente. En mujeres, 84. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Hombre, a veces oímos, no, es que vivíamos mejor, éramos mejores. Bueno, esto no hay por dónde cogerlo, ¿no? No hay por dónde cogerlo. Pongo esto porque, evidentemente, vivimos más, mucho más y mejor, pero esto tiene también sus problemas. Los problemas son los problemas derivados de la artrosis, los problemas de la presbicia, los problemas derivados de que envejecemos y que somos mayores. Ahora el porcentaje de población mayor de 50 años aquí en los países civilizados es muy alta. Por eso yo quiero contarles la historia de Ramón. La historia de Ramón es que Ramón estuvo siempre llevó una vida activa, pero a los 55 años empezó a decir que oía, pero no entendía. Y que cuando había ruido, entendía mal. Bueno, él fue a un médico y le diagnosticó oído cansado, como la vista cansada. Vista cansada, presbicia, oído cansado, presbiacusia. Lo mismo. Se le adaptó un audífono. Le dijo el médico que adaptase un audífono y el audífono iba, bueno, no estaba demasiado contento con él, lo cual es también bastante habitual en este tipo de enfermedad, no, de alteración. Al cabo del tiempo cambió de audífono, se le adaptó un audífono mejor y estuvo contento. Y tenía, de hecho, nunca perdió la actividad que es una actividad normal. Siguió perdiendo oído y siguió adaptándose otros audífonos. No solo eso, sino que en su domicilio, pues le gusta, todavía hoy, ver mucho la televisión, incluso ve una película con su mujer todas las noches, pero tiene unos cascos. Y se pone los cascos cuando están los hijos o los yernos, no les molesta el sonido de la televisión porque él se pone los cascos. Y tiene una vida completamente normal. Completamente. Es más, a sus 87 años, todavía
a la una y algo, va con sus amigos, y con sus audífonos, se toma unas cañas antes de comer, o un café. Muy importante esto, porque la hipoacusia podría aislar, pero él con los audífonos se va manejando y mantiene la comunicación, no está aislado para nada. Es más, los amigos y la familia, incluso cuando hablan frente a frente, pues le vocalizan, mueven la boca, y él se apoya también en esto para mantener una comunicación y no aislarse. Y a sus 87 años sigue con una vida normal y con una hipoacusia, presbiacusia severa. No es lo habitual, lo que pasa es que él ha sido siempre muy consciente del problema y se ha adaptado a él perfectamente. ¿Qué es lo que le pasa a Ramón, y seguramente nos va a pasar a todos y a muchos de los que estamos aquí? Pues que como resultado del envejecimiento hay alteraciones, es decir, estos huesos que están unidos se mueven, bueno, pues se van a mover menos. Tenemos artrosis, aquí también. Pero lo fundamental es que aquí hay membranas muy elásticas y van perdiendo la elasticidad, como perdemos la elasticidad de la piel, pues exactamente lo mismo. Y además en el nervio, es una hipoacusia neurosensorial, en este nervio hay alteraciones. Las alteraciones son las siguientes. Tenemos aquí el nervio, cojamos el nervio. Si yo le hiciera una sección al nervio, vería esto. Veo el nervio que está constituido, a su vez, por miles de nervios pequeñitos, que son fibras nerviosas. Miles. El nervio auditivo tiene 35.000 fibras nerviosas. Pues bien, cada década, desde que nacemos, perdemos 2.500. No notamos problemas en la audición hasta que perdemos del orden de unas 15.000, 20.000. Por eso, hasta los 60 años, no vamos a tener grandes problemas. Pero las perdemos desde que nacemos, como resultado del envejecimiento desde que nacemos. Y esto es lo que es la presbiacusia. Más o menos se dice que estas son las cifras, más o menos. Yo creo que actualmente ya más, son las que están publicadas. A los 55 años, más o menos un 15% de la población sufre sordera importante, con problemas de comunicación. 65-75 años ya 3 de cada 10, más de 75 años 6 de cada 10, y a los 85 años, no voy a decir que todo el mundo, pero 9 de cada 10. Y es que se va a convertir esto en un problema importante en nuestro país y en todos los países civilizados. Porque, claro, nosotros ahora en nuestra sociedad, prácticamente la mayoría de la población está en este segmento, donde este gráfico es más ancho, ¿no? Pues 35, 55 años por aquí. Pero se calcula que en el 2030 la mayoría de la población va a estar aquí. Con lo cual, la incidencia de presbiacusia aumentará muchísimo. ¿Qué signos de alerta, que yo creo que ya los he comentado, tenemos para más o menos conocer que alguien está sufriendo problemas de audición? Pues lo primero, cuando nos dicen esto: oigo, pero no soy capaz de entender. Esto es responsabilidad del nervio auditivo. Cuantas más fibras perdemos, más dificultad para la comprensión de palabras. No entiendo si hay ruido. Si hay ruido de fondo, entiendo mal. Y oigo mal los sonidos agudos. Por ejemplo, los sonidos, la voz de un niño, la voz de una mujer, se oyen peor que, por ejemplo, mi voz, que es grave. ¿Por qué? Porque se pierden antes las fibras del nervio que transportan los sonidos agudos. Es más, incluso aunque nosotros ahora mismo, yo que no tengo problemas de audición, bueno, yo los sonidos muy agudos no los oigo, lo que pasa es que no están en el ambiente natural. Pero si me hago una prueba, una audiometría,
de sonidos agudos, yo ya no los oigo. Luego, claro, voy perdiendo fibras desde que nací, ¿no? 2.500 cada década, pues ya son muchas. ¿Y qué podemos hacer frente a esto? Pues frente a esto podemos ayudarnos con las prótesis auditivas. Las prótesis, la verdad es que hay que decir que la tecnología en esto ha avanzado mucho. Es más, hay prótesis auditivas, claro, imagínense ustedes, ¿no?, que yo me pongo una prótesis auditiva, pero claro, la prótesis auditiva también intensifica los sonidos de fondo. Luego intensifica todos, pero los de fondo también, con lo cual estos los aumenta. Uno de los avances es que hay prótesis que tienen determinados filtros para inhibir el sonido de fuera, que yo no lo oiga, el sonido ambiente, y se centren solamente en la persona que me habla. Han avanzado. Hay prótesis pues, para todos los gustos, ¿no? Dependiendo de la hipoacusia que tengamos, si afecta más a los sonidos graves, a los agudos, podemos utilizar pues, diversos modelos. Concretamente, pues este, que es probablemente el preferido, pero claro, esto es para hipoacusias moderadas. Aquí el audífono no se ve, va dentro del canal auditivo, del conducto auditivo externo. Pero esto no es eficaz para todas las hipoacusias, las sorderas. Hay otros que son como olivas que se introducen, que son eficaces también para los agudos, el de siempre, el retroauricular, otros que, bueno, los hay de todos los tipos. Lo que yo querría decirles es que ningún sonido que oigamos con una prótesis auditiva va a igualar ni de lejos al sonido que oímos con una audición normal. El problema es que cuando llevamos mucho tiempo sin oír y sin entender, pues cualquier mejora nos satisface, y es lo que tenemos que hacer, pero por eso hay que cuidar el oído, porque ni de lejos se va a asemejar lo que oímos con un audífono con lo que oímos naturalmente. El futuro, bueno, va fundamentalmente unido a la tecnología. La tecnología ha avanzado una barbaridad y va unido a eso. El presente hoy era inimaginable, créanme, hace 10, 15 años. Inimaginable. Por ejemplo, inimaginable era hace 30 años que todos los niños que nacen en Galicia nazcan donde nazcan, en un hospital privado, en un hospital público, salen de la clínica con un certificado de que oyen o de que no oyen. A todos los niños a las 48 horas del nacimiento se les hace una prueba de audición. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un niño de cada 1000 que tiene una sordera profunda y hay que actuar para que desarrolle el lenguaje. Hoy no verán a los sordomudos que yo veía cuando era joven, pequeño, y que prácticamente no hablaban, ni tampoco ni con lengua de signos. Hoy prácticamente no, es imposible. Y tenemos este programa precisamente para esto. Todos los niños les hacemos una prueba de audición a las 48 horas. Si no la pasan, que la mayoría la pasan, es decir, si no oyen, se la volvemos a repetir al mes. Y si no oyen, se la volvemos a repetir a los 3 meses. Si ahí no oyen, empieza un programa de rehabilitación, ya sea con audífonos, con intervención logopédica, y algunos de estos niños que tienen sorderas profundas y en las que los audífonos, la logopedia no son eficaces, los vamos a implantar, les vamos a hacer un implante coclear. Un implante coclear es esto. Un alambre, un hilo, que va desde detrás de la oreja, por el hueso, hasta la cóclea. Lo introducimos en la cóclea. Y esto lo unimos a un micrófono. ¿Qué va a hacer el implante coclear? Bueno, pues la energía acústica, las ondas sonoras que llegan aquí al micrófono, se van a transformar en impulsos eléctricos aquí
los vamos a llevar hasta la cóclea y vamos a estimular la cóclea y el nervio con los estímulos, con los impulsos eléctricos, y el niño va a oír. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando está dañado profundamente la cóclea y en los dos oídos, que el niño es incapaz de oír prácticamente nada. Yo quería ponerles un vídeo casi lo ponemos ahora, a ver si podemos poner el vídeo. Es un vídeo en el que vamos a ver a un niño de estos, no es de aquí, en el momento en el que oye por primera vez en su vida. Hi, Cooper. Ahí. Hi, Cooper. Hi, Cooper. Listen. Hi, Cooper. Hi, baby. I know I'm doing that. I'm sorry. What's that? Do you hear something? Yeah. It's okay. It's fine. This is Cooper, and this was right after his cochlear implant was turned on. For the first time, he got to hear his mom's voice. His mom said he was born with profound hearing loss, and just watch his reaction. She actually posted this video last year on YouTube, but it's just now going viral. She posted an update saying that Cooper can now count to 5 and say his ABCs. Créanme, esto era impensable y esto emociona a cualquiera. O sea, una persona que en un momento dado no ha oído en su vida y la alegría que tiene al reconocer un sonido, el sonido de su madre, el sonido de... Bueno, pues esto lo hacemos, y lo hacemos aquí en La Coruña, en Galicia, en los países civilizados, occidentales, quiero decir. Y lo hacemos, pues, habitualmente, impensable hace 30 años. Beethoven les decía que había inventado un artilugio, que era una especie de palito, un alambre, una madera, que conectaba el piano con sus dientes. ¿Y qué era lo que hacía Beethoven con esto? Bueno, en primer lugar, ¿qué tenía Beethoven? Beethoven tenía un problema aquí, en este hueso. Se cree hoy, en el hueso estribo. Es un problema que este hueso estaba fijo ahí y no transmitía el sonido. Es una enfermedad que llamamos otosclerosis, que bueno, se trata hoy en día con cirugía. Bien, pues no le llegaba, evidentemente, el sonido, no podía llegar hasta aquí, porque había aquí una interrupción. Entonces Beethoven lo que hacía era, con el palito este, el alambre que vibraba con las notas, pues llegaba a los dientes y se transmitía al cráneo. Y el cráneo vibraba. Vibraba el cráneo y estas vibraciones lo que hacían, estimulaban la cóclea, los líquidos que hay ahí, de tal forma que estos líquidos se movían y se generaban estímulos eléctricos que él podía interpretar como sonido. Diferente, pero como sonido. Pero lo que yo quería comentarles a ustedes es que esto, hoy en día, pues es otro de los avances que tenemos, y no desde hace mucho tiempo. Son lo que llamamos los implantes osteointegrados. Imagínense, aquí hay un problema, pues que una persona no tiene conducto auditivo externo, por ejemplo, que las hay, o una persona que aquí tiene infecciones repetidas y que no hay forma de que acabe oyendo, o por ejemplo, personas que se adaptan muy mal a los audífonos, porque el audífono no es eficaz. Pues podemos hacer un implante aquí, un implante de titanio, que lo conectamos a un procesador de tal forma que el sonido llega aquí y se transforma en vibración, y esta vibración llega a la cóclea y oímos, y se oye bien, a veces mucho mejor que con los audífonos. Este es otro de los avances que tenemos, como otros muchos. Por eso les digo yo que el futuro está abierto a la tecnología, ¿no? Y vamos a ver pues, grandes avances.
Acabo, tenía 30 minutos. Seguramente recuerdan la Marina, sí, la mayoría de ustedes. Esto prácticamente es de hace, no sé, 25 años, 30, quizás más, quizás más. Y esta es la Marina de hoy. Esta. Incluso la fotografía de antes y la fotografía. Hemos mejorado lo indecible. Lo que les decía cuando exponía antes la fotografía. Hemos mejorado lo indecible. Lo indecible. Y lo hemos mejorado entre todos. En el ámbito médico y en el ámbito de mi especialidad, lo indecible también. Yo quería únicamente decirles una cosa. La verdad es que yo me siento orgulloso de la sociedad en la que vivo, me siento orgulloso del trabajo que realizo y me siento muy orgulloso de todos mis conciudadanos. Me siento muy orgulloso. Yo creo que vamos a vivir avances tecnológicos. Desde nuestro punto de vista, de los médicos, los vamos a poner en práctica. Yo me gustaría que todos, aparte de llevarlos a la práctica, entre todos, tuviéramos el compromiso de que todos estos avances llegasen a todos y no volviésemos nunca a la situación de la fotografía que les expuse. Muchas gracias por su atención.